Ahora vamos a hablar con Andrea Peve, la ministra de Salud de la provincia de Neuquén. La tenemos al teléfono. Ministra, bienvenida, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López la saludan. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Muy bien, ministra. Bueno, queríamos un poquito avanzar con estas medidas que se han tomado, todas destinadas a Neuquén Capital. ¿Cómo está transitando usted las horas posteriores al anuncio, como la referencia desde el ámbito de la política sanitaria en este momento, ¿no? Sí, nosotros habíamos estado trabajando, en estos también anuncios de ayer, que están destinados a seguir controlando, seguir conteniendo la situación, seguir protegiendo a las personas que son más vulnerables ante esta pandemia. Está en relación también con lo que siempre decimos, que las pandemias tienen la particularidad de ser muy dinámicas. Y entonces eso nos hace trabajar todo el tiempo en función de ese dinamismo y en los diferentes escenarios que se van dando, ¿no? en toda la provincia. Claro. Así como se han ido dando diferentes escenarios en el país, también vamos a tener nosotros diferentes escenarios y bueno, en la medida en que los vamos teniendo, nos vamos también adelantando a las repercusiones y al impacto que eso pueda ir generando. Así es que las medidas que el gobernador y que el intendente Gaido plantearon ayer son medidas que seguramente aportan y por supuesto suman, ¿no? Porque a esas medidas esas medidas se están sumando a otras que ya se vienen trabajando desde hace un tiempo. Entonces la idea es justamente ir haciendo sumatoria de medidas estratégicas diferentes, de estrategias diferentes que se van sumando a las tradicionales, al modo de ir detectando y buscando las personas sospechosas de COVID, además de sus contactos estrechos en el caso de ser positivos. A eso, a lo tradicional, se le han ido sumando diferentes estrategias sanitarias también, pero diferentes estrategias de búsqueda y de búsqueda activa. Y se han ido sumando, además de algunas restricciones que se planteó ayer, además de eso también otras búsquedas activas, como por ejemplo la de que ya habíamos iniciado el lunes, feriado, en el puente, en dos puentes, en el Carretero y en el puente de Balsa Las Perlas, además de comenzar a trabajar en los barrios. Ya se hicieron varias reuniones en los diferentes barrios de la ciudad y la propuesta, digamos, ha sido trabajar con los referentes barriales y que son quienes conocen su territorio, sus vecinos, y trabajar con los vecinos y las vecinas de los barrios para básicamente esto del detectar está relacionado con el trabajo de prevención, de ir volviendo a remirar las medidas que uno viene haciendo, que con el tiempo y por lo prolongado que se ha hecho esto, también tienden a relajarse, y eso es muy importante volver a mirar qué es lo que nos está pasando y cómo lo estamos haciendo. Y por otro lado, la búsqueda, digamos, activa en esto de los hisopados. Nosotros tenemos algunos centros centinelas ya en los diferentes barrios de la ciudad, en centros de salud puntualmente. Ahora ya los teníamos en los centros de salud, en el Centro de Salud de Almafuerte, en Progreso, en Valentina Sur, en los hospitales, en las guardias de los hospitales, donde las personas con muy pocos síntomas
muy, a diferencia de la definición que teníamos ya de caso sospechoso, con muy poquitos síntomas ya se intenta ahí, bueno, se habla con la persona y se le practica la muestra del hisopado. Esto ahora, el trabajo que se está desarrollando es hacer una búsqueda un poco más activa, y bueno, y hacerlo un poco más en mayor cantidad, ¿sí? No solamente quedarnos con esos centros de salud, sino ir avanzando en la medida también en que vamos teniendo mayor cantidad de casos, que lo que nos ha ido pasando en este último tiempo. Ministra, la última vez que charlamos aquí en el programa, usted, bueno, nos decía, vamos bien, pero no tenemos que descartar que tengamos algunas recaídas. Esto todavía no ha pasado y bueno, a la semana o a los 10 días comenzamos con estos casos de nuevos contagios, ¿no? Exacto. ¿Ustedes cómo han ido trabajando desde aquel día a hoy, digamos? Porque se habla mucho, y esto es lo que yo quiero aprovechar esta oportunidad, ministra, para que le llegue al vecino que nos está escuchando, no solo de aquí de Neuquén, sino también del resto de la región. ¿Cuál es la mayor preocupación que hoy tenemos? ¿El temor a mayores contagios? ¿Estamos al límite de que tengamos tránsito de virus comunitario? ¿O cuál es la preocupación que nosotros tenemos? ¿Por qué tomamos estas 10 medidas, ministra? La preocupación siempre está en los grupos vulnerables. ¿Sí? La preocupación siempre está en los mayores de 60 años. Nosotros, bueno, ayer tuvimos otro fallecimiento. Sí. Y esto está ligado exclusivamente, y lo hemos visto en todas partes del mundo, está justamente ligado a que nosotros y las personas más jóvenes, los niños, las niñas, adolescentes y demás, comienzan a tener una mayor, digamos, el virus comienza a diseminarse a través de personas más jóvenes. Es lógico que impacta en las personas más adultas. Y esto tiene complicaciones graves para la sociedad, complicaciones, fallecimientos. Las personas, no solamente los adultos mayores de 60 años corren riesgos, también las personas que tienen enfermedades de base, que son más jóvenes pero que tienen enfermedades crónicas subyacentes, y que eso hace que el virus tenga, digamos, un impacto negativo sobre las personas. Entonces, bueno, lo que se busca es eso, lo que se busca es justamente disminuir los riesgos de estas personas, seguir protegiendo los lugares que son más vulnerables, como lo son los geriátricos, como son también unidades carcelarias, como también el personal de salud, el personal de policía, que por el hecho de estar más expuestos van a tener mayor también capacidad, digamos, de tener el virus y bueno, y también de diseminarlo. Entonces, eso es a lo que uno apunta. A fortalecer el sistema de salud, eso siempre se sigue haciendo y siempre se sigue trabajando por lo mismo, pero la mayor situación hoy que tenemos está relacionada con lo ambulatorio, porque bueno, tenemos 117 personas bajo cuidado sanitario ambulatorio, sí, en domicilio, con los controles pertinentes y demás, y tenemos internados muchos menos pacientes. Tenemos internados en sala común 16 pacientes y 8 entre la terapia intensiva y la intermedia. Entonces, no es que estamos buscando algo extraño. En realidad lo que estamos haciendo es cuidar a las personas que son más vulnerables. Hoy, digamos, hemos hecho todo un trabajo muy fuerte con los geriátricos, y en toda la provincia tenemos 51 geriátricos, ¿sí? Están
totalmente localizados y trabajados con las personas que cuidan a los residentes en toda la provincia, y trabajando con diferentes protocolos, diferentes formas de cuidarlos, pero también con búsquedas activas allí para poder detectar a tiempo, ¿no? Para poder justamente tener a tiempo, en el caso que tengamos una persona que haya dado positivo, poder trabajar rápidamente. Entonces, Claro. bueno, eso es lo que se busca. Seguir, por eso siempre estamos hablando todo el tiempo de la responsabilidad compartida y del trabajo que, por otro lado, tiene que seguir siendo solidario en esto de pensar no solo en uno, sino también en el otro. Y bueno, eso forma parte de las medidas que, por un lado, como es una responsabilidad compartida, por un lado lo hace la sociedad individualmente, por otro también lo hace el Estado, lo hace las diferentes áreas de gobierno, porque es una responsabilidad que es imposible ponerla en el vecino o en la vecina. Uh-huh. Pero también, o sea, son las dos cosas, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo aseguramos o nos garantizamos el éxito de estas medidas teniendo la mayoría de la planta de trabajadores del sector privado en actividad, ministra? Bueno, lo que nosotros siempre decimos, la actividad comercial es sumamente importante y lo estamos viendo. El receso económico que hay es gravísimo en todos lados, y entonces eso hace que uno deba también cuidar lo que se va de a poco logrando, ¿no? En materia económica. Creo que ahí hay una apuesta muy fuerte en poder, bueno, trabajar, abrir y algunas actividades, y a la par tener que cuidar a los sectores vulnerables, ¿no? Entonces, me parece que acá lo que hay que seguir fortaleciendo son también los controles entre nosotros mismos. Esto de, no hay otra cosa aparte, no hay otra cosa. Lo único que nosotros sabemos que hay es el tema del distanciamiento, ¿sí? Y sabemos que a eso se le suma el tapabocas, y a eso se le suma bueno, y el otro muy muy fuerte también es el tema del lavado de manos, la higiene. Entonces, son métodos o metodologías preventivas que hay que hacer, que sí o sí hay que ajustarse con el otro. Y cuando uno ve que eso se transgrede de algún modo, se relaja, como también vemos, bueno, volver a decirle al otro o mirarse a uno, es decir, bueno, a ver, lo estoy haciendo. Creo que ahí radica, no hay otra cosa, acá no hay otro modo de hacer. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos más circulación viral, es donde hay que seguir reforzando, y bueno, si hay que tomar una medida mayor, se tomará. Eso el gobernador creo que siempre lo ha dicho, no hay ninguna garantía de que todo lo que se logra se prolongue, sino que si en algún momento, por el mismo dinamismo que tiene la pandemia, es necesario hacer alguna mayor restricción, se deberá hacer. Ministra, la última ya la estamos liberando. Las medidas son hasta el 28 de junio. ¿De qué depende de que sea hasta el 28 de junio y volvamos a la normalidad de antes de ayer? Sí, sí. ¿O de qué depende de que se extienda? Va a depender de qué tipo de circulación tengamos, si en algún momento tenemos circulación comunitaria, va a depender de cómo sea. Si tenemos, en el caso de que tuviéramos circulación comunitaria, también se verá qué tipo de circulación, si es una si tenemos, digamos, una situación acelerada o no, va a depender un poco de todo eso. Uh-huh. Creo que nosotros estamos trabajando con el área de epidemiología todo el tiempo, mirando, revisando, mirando hacia atrás, calculando hacia adelante, porque bueno, siempre hacia atrás se mira en función de todas también las estrategias que se van haciendo, pero también se mira hacia adelante en fórmulas matemáticas. Bueno, hay como diferentes miradas
para ir sumando estrategias, para ir trabajando con la gente, y dependerá un poco de eso y también de qué tipo de circulación tengamos, cómo vamos a ir o restringiendo o quedándonos igual como venimos, o flexibilizando alguna medida. Siempre es muy dinámico como lo hemos dicho desde el momento cero. Aquí me están preguntando cómo serían los controles en los barrios. El programa es un programa que lo ha trabajado ya Nación, que se ha hecho en los barrios populares, que ahora incluso estuvimos la semana pasada conversando con el ministro de Salud de Cava y lo estaban haciendo en los barrios de Palermo. Lo que se hace es una detección, digamos, es un puerta a puerta. Es un trabajo intenso en el sentido de que hay que ir relacionándose con todas las personas, los vecinos y vecinas. Se le hacen unas preguntas básicas, toman la temperatura y con eso se tiene en cuenta si hay algún síntoma o se hace el test de la anosmia. Nosotros eso también lo hicimos en el puente, que es hacer oler a la persona para ver si justamente tiene alterada el olfato y de acuerdo a eso, sí, de acuerdo a si tiene o no algún pequeño síntoma o comente que tuvo alguna en estos últimos días o que le duele un poco la cabeza, sí, eso con síntomas muy leves se hace un hisopado. Y esto es lo que justamente hace que haya una detección un poco más profunda para ver, o sea, un análisis más importante, ¿no? Y bueno, eso es básicamente el detectar que se hace, que se viene haciendo ya en esta ciudad de Cava y en provincia de Buenos Aires. Eso lo empezamos a hacer en el puente, como dije antes, sí, con muy buena aceptación, porque también lo que nos preocupaba es con el enlentecimiento que hay ya de por sí, que eso no creara una mayor un mayor enlentecimiento o también que no hubiera algún tipo de agresión, o bueno, la verdad es que claro, no fue así. Las personas hacen unas preguntas muy muy cortas, mientras la gente está esperando a resolver, digamos, el pase por si puede o no pasar el puente, y mientras está así, se le hace eso y se le ofrece hacer el hisopado en el caso de que hubiera alguna situación. Y hasta el momento hemos tenido 8 hisopados que han dado, algunos están en proceso y otros han dado negativos, y estamos en eso, estamos trabajando de ese modo. Creo que esa es como la estrategia mayor que se puede hacer, que es la detección activa, ¿no? Claro. La búsqueda activa, mejor dicho. Sí, Lorena. Muy bien, ministra, ¿cómo le va? Tenemos algunas consultas de nuestra audiencia que está viendo la transmisión en vivo en redes sociales. Nos preguntan cuántos casos hay hoy y qué pasa con las cirugías porque no se están realizando. Hoy tenemos 260 casos acumulados, confirmados, y ayer se habían sumado 9. De los casos confirmados, nosotros siempre vamos sumando los acumulados, ¿sí? Los totales. Sí. Sobre esos tenemos 112 personas recuperadas, 7 defunciones y 133 personas bajo cuidado sanitario. Que, bueno, como le dije anteriormente, hay personas que están en terapia intensiva, que son 5, 3 en intermedia, 16 en sala general y 117 en atención domiciliaria. Y en relación a la pregunta de las cirugías, sí, las cirugías que se hacen son las cirugías de urgencia y las impostergables, que justamente por el tipo de cirugía no se pueden postergar, aunque no sean urgentes. Y lo que se está trabajando es en recuperar, volver, digamos, a operar, a hacer cirugías, pero con muchísimos protocolos, con mucho rigor, porque son cirugías
o sea, el hecho de estar en un quirófano, justamente es un lugar que hay que controlar mucho y trabajar para que no tengamos una situación que no era la que llevarnos, digamos, otra que por la cual no ingresamos. Así que eso es un trabajo que se hace que se está haciendo, que se está trabajando. La subsecretaria ya ha convocado durante la semana pasada, no, la anterior, a las diferentes hospitales y clínicas para retornar a la modalidad, digamos, de cirugías programadas. Así que bueno, eso se está trabajando. Ministra, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias a ustedes. Adiós, que siga bien. La ministra de Salud, Andrea Peve, ha pasado por La Primera Mañana.